El tema 5, problemas ahora con el contenido. Hemos visto con las formas o con la parte emocional y el empezar a orar. Y ahora vamos a ver con lo que oramos. El Señor dice que no siempre oramos lo que conviene. La oración equilibrada. El contenido de nuestra oración es muy revelador de la madurez de nuestra fe. Muy revelador. Va a decir muchas cosas de en qué punto estamos. Por ejemplo, aunque esto tiene que más que ver con la forma que con el fondo, pero en el fondo sí tiene que ver. Si nosotros en una oración comunitaria hacemos oraciones muy extensas, lejos de lo que parece, estamos mostrando una gran inmadurez. ¿Por qué? Porque estamos orando para nosotros solos, aunque a lo mejor estamos queriendo mostrar lo bien que oramos. Pero en una oración comunitaria, ¿qué prima? Que los demás se apropien de la oración del que levanta la voz y digan amén. Cuando tú estás orando más de 20 segundos, más de 30, más de un minuto, la concentración se pierde y ya nadie te está escuchando. Con lo cual al final oras tú solo y pierdes la eficacia espiritual. Y eso es una falta de madurez. Por eso siempre decimos, hermano, cortito e intenso. Eso ayuda. Mejor es dar 2 vueltas de oración o 3, que no que te tires 2 minutos orando. Créeme, al minuto ya nadie te está escuchando y a lo mejor ni el mismo Señor. Los ingredientes de nuestra oración van a reflejar la triple dimensión de nuestras relaciones con Dios, con nosotros y con el prójimo. ¿Y dónde viene esa perfecta oración? En el Padre Nuestro. Ahí se ve, la primera parte es Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, una relación con Dios. Después con nosotros, hágase tu voluntad en nosotros y después con el prójimo, ¿no? Hablando de los demás, de bendecir a los demás y de ayudar a los demás. A continuación vamos a analizar distintos tipos de oraciones, ¿vale? Primero, la alabanza y la adoración. Se dice mucho que la alabanza se produce cuando nos dirigimos a Dios para cantar sus virtudes, sus dones, sus capacidades, y la adoración cuando cantamos a Dios por lo que es. Bueno, es una forma demasiado simplista de hablar de la alabanza y de la adoración. Realmente no son dos tipos de oración. Es lo mismo. El que alaba, adora. El que alaba, adora. Para adorar no hace falta estar en una canción lenta ni de rodillas. Y para alabar no hay que estar en una canción rápida y de pie con los brazos alzados. Tú puedes estar de rodillas alabando. Son dinámicas complementarias. Alabar es expresar lo bueno que es Dios, lo maravilloso que es y cómo actúa. Y la adoración es una comunión más profunda, de intimidad con Él, donde ya no es solamente una expresión de lo que Dios es o de lo que Dios hace, sino de intimidad, de compañerismo, de quietud. Es una parte más profunda de la oración. Centrar la atención en Dios es lo que necesitamos. Fijar nuestra atención en los atributos nos ayudan a entrar en su presencia. Dios mío, qué problema más grande tengo. Pero Dios es todopoderoso. Señor, tú lo puedes todo. ¿Qué temeré? No temeré mal alguno si tú estás conmigo. ¿Quién va a ser más fuerte que tú? Eso hace que nuestra oración y nuestro corazón sea más fluido. La oración no debe empezar con una lista de necesidades. Bueno, Señor, aquí estoy. Señor, te pido por fulanito, por menganito, por tal. Normalmente empezamos con canciones para ayudarnos a entrar en la presencia, para ayudarnos a adorar al Señor. ¿Vale? Así que no es conveniente entrar con una lista de necesidades porque Dios es más importante que nosotros. Así que cultiva el contemplarlo a Él de una manera espiritual. Eso es un arte espiritual que hay que practicar. Meditar en lo que Dios es y hace nos llevará a una actitud de alabanza y gozo, ¿vale? Y de lo que Dios es. Bueno, la alabanza según los temperamentos. Esto ya hemos dicho algo en las clases anteriores. Al comunicativo le será muy fácil alabar de manera espontánea, además muy expresivo. Cuando los que más alzan la voz y más gritan suelen ser normalmente los comunicativos, los sanguíneos, ¿vale? Gloria a Dios por ellos. El reflexivo preferirá adoración y contemplar la grandeza de Dios, la quietud, estar tranquilo, esas oraciones íntimas, profundas o una intercesión poderosa de pelear, ¿no? El emprendedor no sentirá la necesidad de expresar verbalmente las grandezas de Dios, aunque las reconozca igualmente. ¿Vale? No suele ser el emprendedor una persona que halague fácilmente a otro, el comunicativo sí. El comunicativo te puede decir 3 cosas y tú dices,
Ay, qué agradable esta persona, claro. Es que te ha dicho, te ha regalado los oídos. Un emprendedor rara vez te regalará los oídos. Tiene que ser algo que tú hagas muy sobresaliente para que esta persona diga, oye, me ha gustado lo que has dicho. Pero normalmente el emprendedor no. Y tampoco siente la necesidad de decírselo a Dios, aunque la reconozca completamente en su corazón. El bonachón, pues la alabanza surgirá por estímulo. La música, la gente, lo estimula a orar y él se acopla. Él se acopla y es un buen adorador. Estos son puntos que ya hemos visto anteriormente. ¿Qué peligro tiene el misticismo? Cuando la adoración y la alabanza constituyen el único ingrediente de la oración, se puede caer en un misticismo desequilibrado, que quizá esconde una necesidad de huir de nuestras responsabilidades o del mundo que nos rodea. Dicho de otra manera, cuando nosotros lo único que buscamos es entrar a la adoración y estar ahí, eso es bueno, buenísimo, pero necesitamos romper o salir de esa dinámica para tener oraciones de grupo, expresiones de alabanza y mantener un equilibrio en nuestra forma de relacionarnos con Dios. Si caemos en una adoración donde lo único que queremos es esto, hermano, el peligro que hay de la meditación trascendental es una fobia social. Se puede uno aislar del mundo. Y normalmente son los reflexivos los que entran en este tipo de dinámica. Claro, son los que más facilidad tienen para orar, para entrar en la presencia de Dios, pero son los que tienen más facilidad para entrar en este misticismo peligroso que nos hace aislarnos de la iglesia, aislarnos de los demás y vivir una vida monacal. No nos ha llamado Dios a vivir una vida monacal, sino a compartir dentro del cuerpo y a salir al mundo para compartir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que demos al César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios a la iglesia lo que es de la iglesia. La confesión. Uf, qué difícil. Hablarle a Dios de nuestros pecados o de nuestras intimidades. A veces nos da vergüenza decirle a Dios lo que hemos hecho. Y Dios ya lo sabía que Él lo iba a hacer antes de que tú lo pensaras. Es la insensatez de no tener conciencia de la presencia de Dios. Vamos a decirle a Dios, Dios mío, ¿has visto qué pensamiento más vergonzoso acabo de tener? ¿Has visto qué pensamiento más feo? Señor, perdóname, quítamelo, yo no lo quiero. A eso a Dios le encanta. Y nos ayuda a romper esa vergüenza carnal delante de Dios, que es la misma vergüenza que tuvo Adán y Eva cuando estaban desnudos, después de haber pecado. Cuando más conozcamos a Dios, mayor será el sentido de pobreza espiritual y moral en nosotros. Ahora os voy a decir un caso de Pablo que es súper interesante. Debemos sentirnos culpables no porque hayamos fracasado en nuestro objetivo, sino porque hayamos ofendido a Dios. Y muchas veces, Señor, que yo dije que iba a hacer y tal, y perdóname. Y dice, bueno, ya está. Querías un 10, pero has hecho un 6. Aplaude, da gracias. ¿Por qué? Porque has culminado, estabas en 2 y has llegado al 6. Pero es que quería 10, bueno, pero ha habido progresión. Hay que sentirse culpable cuando uno ofende a Dios y ofende al prójimo, no porque nuestros objetivos no hayan sido cubiertos. Un emprendedor tiene más voluntad para llegar a su objetivo que un sanguíneo, que un comunicador, un comunicativo. Bueno, es que he nacido con esa virtud y esa ventaja sobre el comunicativo. Bueno, pero el comunicativo se relaciona mejor y suele ser más humilde para confesar sus pecados o sus debilidades y al emprendedor le cuesta más, es más orgulloso. Bueno, pues cada uno tiene lo suyo. Nuestra confesión debe incluir tanto las faltas de comisión como nuestros pecados que por omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Dios lo considera pecado. Si Dios te dice algo y no lo estás haciendo, para algunos es, pero no he hecho algo malo. Sí, no hacer lo bueno ya en sí es malo. Es una actitud egoísta. Así que cuando Dios te demande o nos demande algo, tenemos que hacerlo. Y si no lo hacemos, pidamos perdón. Y yo muchas veces Dios me ha dicho, habla a aquella persona y no lo he hecho. Y he tenido que pedir perdón y decir, Dios mío, dame otra oportunidad. En algunos casos sí me la ha dado, en otros no. Bueno, ahí estamos luchando, pero el Señor ve nuestro corazón. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya hemos dicho que es pecado. Conciencia del apóstol Pablo. Esto es lo que quería deciros. Aquí me falta algo. Aquí me falta algo. No sé si es que está en negrita. Bueno, lo que he... no, está aquí.
que tiene un... con 50 años, Pablo decía en Primera de Corintios, soy el más insignificante de los apóstoles, un hombre emprendedor, orgulloso, Pablo era muy orgulloso, un hombre fuerte, con capacidad de empuje, pero ya con 50 años, después de 30 años de ministerio, decía, soy el más insignificante de los apóstoles. 10 años después, en Efesios decía, soy el más pequeño de todos los santos. Ya no se identificaba solamente con los apóstoles, sino con toda la iglesia. Pues él se encontraba como el más pequeño de los santos. Pues al final de su vida decía, de los pecadores soy el primero. O sea, ya no se identificaba ni con los apóstoles, ya no se identificaba con la iglesia, se identificaba con la gente de la calle. Pues soy el más que pecador, el más miserable, porque yo perseguía la iglesia del Señor, ¿no? O sea que hubo una progresión en el pensamiento de Pablo. Y eso es lo que decimos, cuanto más conocemos a Dios, mayor será el sentido de pobreza espiritual y moral en nosotros. Entonces, no es que estemos peor que antes, es que somos más conscientes de nuestra maldad y de nuestros pecados. Y eso, hermano, es madurez. Así que no debes sentirte culpable porque ves más claramente las miserias de tu corazón. Debes alegrarte de que el Espíritu Santo esté concediéndote el privilegio de ver el alcance de tu maldad para pedir perdón y para rectificar y pedir ayuda al Señor. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y esto creo que ya lo habíamos repetido. La confesión, según los temperamentos. El emprendedor es el más fiel en esta faceta, debido al sentido de rectitud y su capacidad de análisis. ¿Vale? Aunque es orgulloso, pero él confronta y reconoce, y como dijo alguien, estoy harto de pedir perdón, lo que quiero es dejar de pecar, ¿no? Un emprendedor. El comunicativo le cuesta más darse cuenta de su pecado. El yo ciego es más ciego en él, ya que le falta introspección. No revisa su vida, no repasa, no es consciente. Pero en cuanto se da cuenta, lo confiesa, ¿vale? El reflexivo es hipersensible. Este es el que ve primeramente los pecados que haya cometido. El bonachón no tiene problemas para reconocer su falta y confesarla. Ni es muy sensible, ni muy insensible. Está ahí en medio, ¿no? Gloria a Dios. El peligro de la culpa. Un desequilibrio en esta faceta de oración puede radicar en el sentimiento de la culpa, ¿vale? Sentirnos culpables por todo. Hay que sentirse culpable cuando ofendemos a Dios, pero cuando pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona. El gran problema de muchos es que no se perdonan a sí mismos. Entonces esa culpa aparece y reaparece, aunque para Dios somos inocentes ya, porque Él nos limpió. Así que ese es un desequilibrio y un peligro que podemos sufrir. Es posible ser culpable sin sentirlo y sentirse culpable sin serlo. No, es que lo que hice lo hice porque es que se lo merecía, es que no vea lo que me hizo. Somos culpables de haber ofendido a alguien y nos excusamos en que la otra persona nos agredió y no sentimos ese remordimiento. Bueno, que no lo sintamos no significa que no seamos culpables ni debamos pedir perdón, pero a veces nos sentimos culpables, como hemos dicho antes, sin realmente ser. Existen sentimientos de culpa originados en problemas neuróticos, no en nuestro estado espiritual. Si no sé si he pecado o he cometido el pecado imperdonable. Una hermana me decía hace tiempo, una hermana no, al menos dos, me han dicho, pastor, yo creo que he cometido el pecado imperdonable. Yo le decía, digo, aquel que cree que ha cometido el pecado imperdonable no lo ha cometido. Porque el que comete el pecado imperdonable ni lo reconoce ni se arrepiente. Sin embargo, tú estás con remordimiento porque has cometido un pecado imperdonable. No, eso es una neurosis. ¿No? Es un sentimiento de culpa que te embarga. Y el pecado imperdonable es cuando el Espíritu Santo está obrando y conscientemente lo rechazas. No quieres nada, no lo quieres. ¿Qué arrepentimiento va a haber? No hay posibilidad de arrepentimiento porque aunque reconoces quién es y lo que hace, no lo recibe. Y ese es el pecado de los fariseos. Sabían que el Espíritu Santo estaba actuando en Jesús, pero no importaba. Se estaban quedando sin la clientela, sin el pueblo de Israel. Quien le reconocía, le pagaba su dinero, lo exaltaba. Ahora seguían a Jesús. Entonces, les daba igual si era el Espíritu Santo o era quien era que se estaba llevando al pueblo. Quizás soy yo el que no me perdono, como decíamos antes. En estados depresivos puede aparecer una conciencia enfermiza, de desánimo y de autoculpa. Cuidado,
Cuidado con la culpa, hermano. Es muy peligrosa y puede dañarnos en nuestro alma y en nuestro espíritu y que nuestro cuerpo enferme por esa culpa irracional y enfermiza. Desechémosla. Cristo nos perdonó y no hay culpa en nosotros, ¿vale? Algunos hablan de no hablar de culpa, sino de responsabilidad por esta palabra tan dolosa, ¿no? Tan mala que ha contaminado al pueblo de Dios. Si nuestro corazón nos condena, pues mayor que nuestro corazón es Dios. No juguemos a ser Dios no perdonándonos a nosotros mismos. 3. La petición. No vea, ¿eh? Si hacemos algo en la vida es pedir. Bueno, hablarle a Dios de nuestras necesidades. Yo creo que aquí es donde menos problemas tenemos, ¿verdad? Nuestras peticiones deben ser hechas conforme a la voluntad de Dios en el nombre de Jesús, sincronizadas con la voluntad de Dios y en el nombre de Jesús. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Pedís y no recibís, dice la palabra, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que sincronicémonos con el Señor. Pediremos correctamente en función de la comunión que tengamos con Él, a través de la oración y a través de la lectura de la palabra. Si tú estás pidiendo para que una persona conozca al Señor, créeme que estás pidiendo conforme a la voluntad. Ahora, sé sensible, porque Dios puede que esté pidiéndote que ores por una persona concreta en ese momento concreto. ¿Vale? Así que si el Señor te está poniendo carga por alguien, a lo mejor tiene una lista de 10, enfócate en ese. Y cuando ya termine y tu carga desaparezca, hablo más como intercesor, tu carga desaparezca, pasa al siguiente. Pero importante orar como conviene. Nuestras peticiones deben ser concretas para identificar la respuesta. Señor, te pedimos por todos los enfermos de COVID del mundo. Bueno, es un buen deseo, pero realmente, ¿cómo verificamos que Dios responde? Cuando el COVID se quite, no se va a quitar. La gripe no se ha quitado. Todos los años hay brotes de gripe y la gripe muta y hay que vacunarse con vacunas distintas. El COVID ya no se va a ir. Entonces, ¿podemos orar por COVID? Sí, pero vamos a orar por fulanito que tiene este problema, por aquel hermano o aquella persona que está en la UCI. Oraciones concretas para que podamos recibir respuestas concretas y así Dios sea glorificado. Y el problema de orar y pedir es que normalmente Dios responde y enseguida olvidamos. Somos como los 9 leprosos. Nos vamos a vivir nuestra vida. No, no. Gracias, Señor. Y hay personas, y yo me siento un poco mal por no haber hecho esto, que apuntan todas las respuestas de Dios. John Guichot las apuntó y apuntaba las respuestas que Dios daba en las oraciones de la iglesia, todas. Y tiene una estadística de un 70% de oraciones contestadas. Yo no tengo ni idea de las oraciones que Dios ha contestado en nuestra iglesia. Quizás por mi carácter sanguíneo, no tiendo a hacer eso, ¿no? Esa fase de mí. Si hay un sanguíneo, perdón, un reflexivo en la iglesia y quiere apuntar, eso es trabajo de Tamara. Y ella tiene capacidad temperamental para hacer eso. Que toda la oración comunitaria que se haga en la iglesia podamos luego verificar cuáles de ellas se ha respondido y que tengamos una estadística, hermano, el 50%. ¿Por qué? Porque no sabemos si Dios está respondiendo o no. No verificamos. La persona ha recibido el beneficio, pero la iglesia no le da a Dios la gloria porque en muchos casos ni se sabe qué respondió. Así que, Tamara, si puedes tomar nota de eso, creo que para el futuro vamos a ver muchos milagros y tú eres una buena persona para apuntarlo. Y no olvidar agradecer a Dios su respuesta, que es lo que hablábamos. Cuando pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha y esto, por ende, implica que nos responde. Las peticiones según los temperamentos. Este es el aspecto de la oración que menos esfuerzo requiere por parte de todos. Así que todos pedimos. Unos más, otros menos. Todos estamos dispuestos a pedir. Así que ahí no hay gran diferencia entre unos y otros. Peligro en esta parte de la petición, la frustración. No siempre responde Dios con un sí. Puede que sea su voluntad decir no o no responder en el momento que tú esperas. Así que el peligro de la petición es una ansiedad excesiva por las respuestas de Dios y que esa frustración nos lleve a una amargura y esa amargura a una lejanía de Dios. Cuidado porque igual que la culpa era peligrosa, la frustración lo es mucho. Descansemos en el Señor, desahoguemos nuestra ansiedad sobre Él y creamos que Él tiene cuidado de nosotros.
Si te sientes decepcionado o enojado, recuerda que alguien infinitamente más justo que tú y que yo pasó por esa misma experiencia, por decirlo de alguna forma. Pasó por una experiencia infinitamente peor, siendo inocente, pero vino a eso. Y cuando él en el huerto de los olivos le pidió al Padre porque no podía soportarlo, no es porque él dijera, uy, esto es duro, no, no es por ser duro, es porque era incomprensible el sufrimiento y la agonía de Cristo. Padre, si es posible, esto que tengo que hacer se puede hacer de otra manera porque es que no lo soporto. Tanto que sudó sangre, y eso es una experiencia física que ocurre hoy día, que culmina en la muerte. En la muerte es cuando la presión es tan grande que los capilares y los vasos sanguíneos estallan. Eso produce un derrame que te acaba matando. Bueno, pues dice la Biblia que un ángel tuvo que bajar para confortar a Jesús porque no podía soportarlo. La Biblia dice, Dios no permitirá más de lo que podamos soportar. El Padre le envió a su hijo algo que no podía soportar. ¿Por qué? Porque tenía un cuerpo físico débil. No podía soportarlo. Y un ángel tuvo que hacer algo para frenar ese grado de tristeza, ese grado de angustia, ese grado de ansiedad. Bendito sea nuestro Señor. Por eso lo seguimos y lo amamos y lo honramos ahora y por la eternidad. Y quien diga lo contrario, que corra, porque no lo queremos ver cerca. Ante una oración no contestada, pídele al Señor que te ayude a aceptar su voluntad. Señor, no lo entiendo y me incomoda tu ausencia o tu silencio o tu respuesta. Pero Señor, ayúdame a confiar en ti y a creer que tú haces lo mejor y sana mi corazón. Pero cuidado, porque si la frustración va en aumento, puede llevar a consecuencias mayores. Padre, aparte de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Bendito sea Jesucristo, que en tanta agonía tuviste la valentía, la fe y la confianza en tu papá para responder afirmativamente. Hay otro peligro, el egocentrismo. El gran riesgo que corremos es convertir la oración en un ejercicio egocéntrico de demandas continuas. Señor, mira, es que quiero, es que dame, es que me gusta, es que por qué yo. Cuando todo se concentra en nosotros, aparece lo que dice, pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, caprichos. Y Dios no está interesado en satisfacer tu deseo, sino en que progreses, en que crezca y en que glorifiques su nombre a través de tu persona. Así que debemos de luchar contra nuestro egoísmo para evitar este tipo de oraciones centradas constantemente en nosotros. Y hay personas que tienden a lo contrario. No, no, es que yo nunca oro por mí, pero para ti. Peor para ti. Hay que orar, claro que hay que orar por uno. Si Cristo oró por él, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Estaba orando por él. Claro que hay que orar por uno. Claro que hay que pedir. Quizás no para cosas egoístas, que también, porque si queremos una casa, yo le pedí al Señor una casa cuando teníamos una casa de alquiler. Señor, no tenemos dinero para comprar una casa, pero me gustaría, te lo pido, una casa estable donde no nos cambiemos. Y nos dio esta maravillosa casa. Si no busco agradar a Dios, estoy usando a Dios. Él ya no será mi Señor, sino mi criado, la lámpara maravillosa. Y esto es lo que para muchas personas es Dios. Sí, 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 yo creo mucho en Dios. Le pedía al santo tal, a la Virgen tal, al Cristo tal, le pedía al Señor y Él me lo contestó. Y si no te lo contesta, conozco muchas personas que han recibido una respuesta contraria a su voluntad o le ha venido una enfermedad y han dejado su fe. Ya no creen en Dios. ¿Por qué? Porque tenían un Dios de bolsillo. Ahora lo necesito, froto la lámpara. Ahora lo necesito, vivo mi vida. Y si Dios me trae algo malo o permite que algo malo me vaya, lo desecho. Eso se llama tener a Dios como un siervo, como un esclavo tuyo. Y los siervos somos nosotros. Ante el Señor tu Dios te postrará y solo a Él servirás. Cuarto, ya estamos terminando, la intercesión. Esta es una de las partes más difíciles de la oración y hace falta una especialización grande en esto para involucrarse. Hay distintos grados de intercesores, ¿verdad? Este es uno de los aspectos más nobles de la oración, usar su poder para ayudar a nuestro prójimo. Intercede presentarnos ante Dios con la petición de otra persona. Señor, mira a mi hermano, mira a mi hermana que necesita. Es una de las oraciones más generosas y más duras, porque no siempre vamos a tener ganas de orar por los demás.
Hacer feliz a los demás es la esencia del amor que mueve la intercesión. No hay otra cosa. Ahora, que esta intercesión se produce no porque seamos muy buenos, es que Dios pone la carga. Dios pone la preocupación y esa persona se pone a interceder por esa otra. Pero es Dios el que pone el querer y el hacer. Así que tampoco hay mérito en el intercesor. Normalmente los reflexivos suelen ser muy buenos intercesores. No nace de forma natural la intercesión. Nadie ama incondicionalmente a otro, se da a otro de nacimiento. Tendemos a buscar nuestro propio beneficio y no el de los demás, sino que implica un esfuerzo. Hay que pelear. Dios pone el querer como el hacer, pero no siempre vamos a estar dispuestos ni disponibles. Por eso, cuando convocamos al pueblo para orar, no suelen aparecer muchos. Ahora, a una cena, a una fiesta, a un espectáculo, se va a duplicar la asistencia. ¿Por qué? Porque nos cuesta orar, nos cuesta interceder por otros y nos justificamos en que es que yo no soy intercesor. Bueno, que tú no seas evangelista no significa que no debas predicar a otros, ¿vale? Que tú no seas intercesor no sea que no tienes que orar por otros. Todos tenemos que orar por otros, todos tenemos que predicar a otros, todos tenemos que hacer la voluntad de Dios general. Después el evangelista le predicará a 10 y tú a 1. El intercesor orará 2 horas y tú 10 minutos. Bien, pero todos tenemos que interceder y sobre todo en las oraciones comunitarias, toda la iglesia debe estar implicada, pero hace falta esfuerzo. Por eso el Señor dijo, esfuérzate y sé valiente. Y también en Santiago, orad los unos por los otros. La intercesión según los temperamentos. El emprendedor es el más ordenado y metódico en su vida de intercesión. El comunicativo sentirá carga por interceder cuando vea la necesidad, pero pronto olvidará su compromiso si no se le recuerda, ¿vale? Vive por impulso y hoy ve una necesidad, siente compasión de alguien, oh Señor, te pido que... Pero por eso yo muchas veces cuando me dicen, ay, ora por mí, pastor, claro, me lo dicen muchísimas personas, pero ¿qué ocurre? Que se me olvida. Entonces, yo oro en el momento. Señor, te pido que tú bendigas a tal, que tal, tal. Si no, no lo voy a hacer. Entonces prefiero, que lo he hecho, decir voy a orar y no oro, prefiero orar ahora y no después porque es que no me voy a acordar, porque hay muchísimas necesidades. El reflexivo orará prefiriendo la intercesión personal a la grupal, ¿vale? Prefiere el estar tranquilo y reposado. Pero hermano, os digo, tan necesaria es la intercesión personal como la intercesión grupal. Si os digo, es más importante la grupal, porque incentivas a más personas a interceder y porque el Señor responde antes a las oraciones en grupo que a las individuales. Es así, bíblicamente hablando, y hay muchísimos, muchísimos ejemplos. El risueño se unirá al grupo y si coge una carga y una costumbre, será fiel y constante. Peligro de esto es el mimetismo. Para ser un buen intercesor hay que tener empatía con los que sufren, ¿vale? Es ponerse en el zapato de otro. El problema viene cuando rebasamos esa línea y nos hacemos uno con el sufriente y nos deprimimos como el que está sufriendo o nos frustramos como el que está frustrado. Entonces perdemos la objetividad y la cordura para orar como conviene. Entonces el mimetismo es peligroso en la consejería, en la oración, en el ministerio, en cualquier área. Es muy peligroso. El mimetismo es hacernos uno con el ambiente, como en camaleón. Si hay un árbol detrás verde, se vuelve verde para camuflarse. No podemos mimetizar. Tenemos que tener cierto margen de distancia con la persona que tiene el problema para ver el conjunto y ver la realidad completa, o por lo menos lo más objetiva posible. ¿Vale? Identificarnos excesivamente con la persona por la que oramos enturbia nuestra mente y corazón a la hora de orar objetivamente por el problema. Es que podemos hasta indisponernos con Dios. Señor, ¿cómo has permitido tú este problema en la vida de mi hermana? O en la vida de mi hermano. Señor, qué injusto eres. Y al final estamos nosotros, en vez de intercediendo, lo que estamos es juzgando a Dios y al final alejándonos de él. Alegraos con los que se alegran y llorad con los que lloran.